Y el ministro del Interior, Jorge Burgos, asiste esta mañana al Foro Anual de la Industria y en Casa Piedra, donde entregó una serie de impresiones respecto de la contingencia y repitió una vez más la importancia de la gradualidad de las reformas. Le vamos a preguntar a la unidad móvil donde está Jacinta Molina cuál fue el tenor de ese discurso. ¿Qué tal, Jacinta? Buenos días. Hola, Vero, buenos días. De hecho, gradualidad y diálogo son los dos conceptos que el ministro del Interior, Jorge Burgos, reafirmó durante su discurso acá en el Foro Anual de la Industria. Hay que decir que el ministro ya se fue de este lugar. Eso sí, este foro sigue desarrollándose acá en Casa Piedra. Y estos dos conceptos que reafirmó el ministro Burgos llegan también en un momento en que este último, el de gradualidad, ha sido bastante cuestionado al interior de la nueva mayoría, especialmente por lo que se ha denominado el eje más izquierdista, y esto también luego de la entrevista que la presidenta Michelle Bachelet dio al diario La Tercera el domingo pasado, donde reafirmó su compromiso con las reformas y también dijo que aquellos que habían pensado que los ministros Burgos y Valdés habían llegado a cambiar el enfoque del gobierno estaban equivocados. En su discurso el ministro Burgos tocó 4 temas referentes a su cartera y que a su juicio son bastante relevantes también al momento de enfrentar a la industria, como lo hizo en esta actividad en la mañana. Uno de ellos es la actual situación económica, que de hecho es uno de los temas principales también que está abordando este foro organizado por ACIME. También habló en ese punto que era importante una conducción también que demostrara cierta experiencia. Además habló de seguridad ciudadana y también de proceso constituyente. Además también abordó lo que es la crisis de confianza, no solamente en las instituciones políticas, sino también en las empresariales. Pero pasemos a revisar uno de los puntos más llamativos de lo que fue la locución del ministro, y que es su defensa nuevamente a este término de gradualidad, pues según a juicio del ministro Burgos es casi imposible que todas las propuestas de cambio que pretende impulsar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se puedan hacer en un solo periodo presidencial, y es por eso entonces que se requiere más tiempo para enfrentar esta agenda de cambios. No es razonable ni sensato partir de la premisa que tales objetivos se pueden materializar en el ejercicio de un solo periodo de gobierno. Por consiguiente, las prioridades que tenemos que establecer deben orientarse en una doble finalidad. Por una parte, ir dando gradualmente cumplimiento a los objetivos propuestos y a gestionar con excelencia el programa, y al mismo tiempo ir generando los acuerdos políticos necesarios que vayan haciendo sostenibles en el tiempo los avances alcanzados. Sí, otro punto también importante que abordó el ministro fue el tema constitucional. Hay que recordarse que ya falta poco para que se cumpla el plazo autoimpuesto por la propia presidenta Michelle Bachelet para iniciar lo que se ha denominado este proceso constituyente, que a juicio del ministro, y tal como dice, lo ha reiterado también en otras ocasiones, debe pasar por un proceso institucional, es decir, debe pasar por el Congreso. Dijo el ministro que será este último el que debe determinar si hace por sí mismo una nueva constitución o lo delega a otras instituciones, estamentos u organizaciones, pero a juicio del ministro esto debe pasar por la vía institucional. Pasemos a revisar en detalle qué es lo que dijo el ministro Jorge Burgos sobre esta materia. El Congreso podrá elaborar por sí mismo una nueva constitución o delegar ese proceso en una asamblea constituyente, en una convención constituyente, como últimamente se ha propuesto. No veo grandes diferencias en una alternativa procesal, pero quien lo haga debe tener un mandato legítimo y un mandato claro. Debe estar definido cómo se eligen sus integrantes, con qué mayoría se adoptarán los acuerdos, cuáles de sus diferencias serán eventualmente plebiscitadas, cuál será el proceso para plebiscitarla, la manera y el tiempo en que se entregará un texto antes de que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace, los derechos de acceso a los medios de comunicación y las campañas que podrán realizar los partidarios del voto favorable o del rechazo, así como los espacios de propaganda de quienes promuevan un voto de minoría en algún aspecto específico. Es una fórmula, pero debe pasar por las reglas que poseemos, no por sobre las reglas que poseemos. Las modificaciones, las nuevas constituciones tienen que surgir de las reglas que existen, para decirlo derechamente, ni a la boliviana ni a la venezolana.
Sí, hay que mencionar que el ministro Burgos, incluso antes de llegar al Ministerio del Interior, incluso cuando era parlamentario, también se ha mostrado reacio a la idea de una asamblea constituyente y ha defendido los cambios institucionales en materia de nueva constitución, un punto que incluso el propio titular de Interior decía que tocaba en este foro, considerar que había presencia también de empresarios, de gremios también de la industria, y decía que era un tema que a ellos también les interesaba y hasta también les preocupaba. Pero a la salida de este encuentro, o lo que fue, mejor dicho, la participación del ministro Burgos, él abordó lo que ha sido todas estas críticas al interior de la nueva mayoría y estas divisiones que quedaron expuestas mayormente luego de la entrevista de la presidenta Michelle Bachelet a La Tercera, y también lo que en algunos sectores se ha interpretado que fue como una quitada de piso, no solamente a su gestión en Interior, sino también a la del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Críticas a las que el titular del Interior le bajó completamente el perfil, incluso dijo que él se sentía con confianza ejerciendo el Ministerio del Interior, y también abordó lo que fue esta comida que anoche le organizó la Democracia Cristiana, en la que estuvieron presentes también algunos ministros, algunos parlamentarios, también el presidente de ese partido, y que fue interpretada como una señal de respaldo al ministro Burgos, pero que él dice que estaba programada desde antes. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Me invitaba a una comida, pero venía anticipada hace mucho tiempo. Se cruza con otras cosas, pero fue una comida. ¿Había algún tipo de molestia a la DC y por eso se reunió? No, con mucha anticipación habían invitado a los ministros y subsecretarios, cosa que hacen cada cierto tiempo. Fue una buena oportunidad para hablar de política, de la agenda legislativa, y yo quedé muy contento. Sí, hay que recordar que el ministro también encabezó hoy día este segundo comité político que se realiza en La Moneda, que cuenta con los ministros del comité político, ahora sí, con la presencia del ministro Burgos y también con los timoneles de la nueva mayoría, luego de esta participación bien breve del ministro, porque luego tuvo que trasladarse hasta acá, hasta Casa Piedra, para participar de esta actividad que tenía también como propósito presentar un nuevo comité para el desarrollo de la industria manufacturera nacional, que es integrado no solamente por gremios empresariales, representantes de estos, sino también por algunos ministros de Estado, como el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, también la ministra del Trabajo Jimena Rincón. Ella en todo caso estuvo ausente, sí estuvo presente acá en esta actividad el ministro Céspedes, y también 3 expresidentes de la República, los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Solo Eduardo Frei estuvo presente en esta actividad hoy en la mañana, en la que aprovechó también de expresar su respaldo a su compañero de partido, el ministro Jorge Burgos. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Mi respaldo clarísimo al gobierno y a los ministros, especialmente en este caso Jorge Burgos y el ministro Valdés, que ayer ha dado una señal muy clara de hacer cambios en el tema tributario que se necesitaban. O sea, cuando las cosas no andan bien, ya sea por errores o por falta de gestión, hay que corregirlas, y creo que eso es parte del trabajo que está haciendo este equipo. Y las palabras del ministro hoy día han respaldado el diálogo con toda fuerza y la gradualidad de las decisiones y de los cambios que hay que hacer. Sí, 2 conceptos que van a quedar entonces en el ambiente y que fueron reafirmados esta mañana por el ministro Jorge Burgos y también por el expresidente Eduardo Frei, quien aprovechó incluso de mostrar su apoyo también a su compañero de partido en esta actividad empresarial. Vero. Bien, pues muchísimas gracias, Jacinta. Vamos a ver las reacciones que genera, lo más probable es esa intervención del ministro en la tarde. Que te vaya muy bien, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, buenos días.